en el Salón de Pleno del Ayuntamiento el Consejo General de Participación Ciudadana, que, como sabéis, viene estipulado en el convenio de participación, y que bueno, de hecho, hubo una queja unánime de todos los asistentes porque está estipulado que se tenía que haber celebrado 2 al año y en este año solamente se había celebrado 1. O sea, se tenía que haber celebrado uno en mayo y otro alrededor del mes de noviembre, que es el que celebramos ayer. Y como digo, la autoridad manda porque uno de los platos fuertes del Partido Popular en su campaña electoral fue precisamente la participación ciudadana. Todos podéis comprobar en el programa electoral del Partido Popular, que lo tengo aquí, que son varias hojas la que hace referencia a esta participación ciudadana. El Partido Popular, antes de las elecciones municipales del 2007, cerró lo que ellos llamaban unos contratos programa con distintos colectivos de la ciudad, entre ellos con el colectivo de la FLAVE, que, como sabéis, es la Federación Local de Asociaciones de Vecinos. Como digo, estos contratos programa se cerró antes de estas elecciones, me imagino que, bueno, para ganarse un poco pues, a los electores y, por supuesto, sus votos. Ellos llevaban en ese contrato programa que, si llegaban a la alcaldía, como es el caso, pues se cerraría a través de un convenio que se firmó, y en este caso pues se firmó con el voto afirmativo de todos los grupos municipales. Esto quiere decir que ya estamos todos implicados en ese convenio y todos le dimos el visto bueno a ese convenio. Con lo cual, a partir de ese momento, pues todos, en este caso los grupos de la oposición, nos vemos en la obligación de hacerle un seguimiento para que ese convenio se firme. Porque entiendo, y el Partido Popular no tiene acostumbrado de que muchas cuestiones que se plantean en los plenos y que se aprueban, después quedan en un cajón y no se llevan a cabo. Como digo, para nosotros es muy importante todo lo que firmamos y todo lo que se acuerda. En este caso, aquí está el convenio de colaboración para el desarrollo del movimiento asociativo vecinal y, como digo, ese era el plato fuerte, uno de los platos fuertes que tenía el Partido Popular en su campaña electoral. Y, como digo, para nosotros entendemos que es uno de los mayores fraudes electorales que el Partido Popular tiene con los ciudadanos del puerto de Santa María, que se llama participación ciudadana. Y lo voy a explicar muy brevemente. Presupuesto participativo. Presupuesto participativo, en el convenio se especifica muy claramente que, salvo el 2007, que ellos entendían que eran unos presupuestos de transición, como digo, salvo el 2007, a partir de este año sí se tendrían que llevar a efecto lo que eran los presupuestos participativos. Bueno, pues anoche la señora Leocadia, que nos acompañó para dar explicaciones de qué iba a ocurrir a partir de ahora con los presupuestos participativos, empieza a dar una serie de argumentos y explicaciones basándose principalmente en los técnicos. No sé por qué ese recurso últimamente lo utiliza mucho el Partido Popular. En el 2008 no pudo ser porque acababan de llegar, lo estaba preparando el señor David Páez, el señor David Páez se va, pasa a los presupuestos 2009, estamos ya preparando el 2010 y la señora Leocadia dice que posiblemente no sean efectivos hasta el 2011. Mire usted, a nosotros eso no nos vale. El convenio dice que a partir de 2008 y estamos ya preparando los presupuestos 2010. No son participativos. Pero no son participativos en ninguno de los casos, porque no es que no den participación, en este caso, a la FLAVE como representante de las asociaciones de vecinos, sino que no nos dan participación ni siquiera a los grupos de la oposición, que también representamos a un número muy importante de ciudadanos del puerto. Con lo cual, un total incumplimiento de este convenio. Como sabéis, en el último pleno la oposición llevaba una propuesta conjunta al equipo de gobierno y en particular a la figura del señor Moresco para que pidiera disculpas al resto de los grupos y al resto de la corporación de sus últimas actitudes en el pleno hacia los grupos de la oposición en general y en algunos concejales en particular. Yo creo que el señor Moresco ha fracasado en su intento de poder gobernar una ciudad como el puerto de Santa María. Y digo que ha fracasado porque no sabe llevar ni la ciudad, ni sabe llevar, en este caso, lo que representa la ciudad, que es un pleno soberano. Incluso se permite llamar provocadores o provocadoras las propuestas que llevamos los grupos de la oposición. Mire usted, las propuestas que llevamos al pleno son tan dignas las de la oposición como las que puede llevar el grupo, en este caso, del Gobierno, como es el Partido Popular. Y culpa a los demás, culpa al resto del mundo y, en este caso, al resto de la corporación, de sus propias limitaciones. Él tiene muchas limitaciones como líder dentro del Partido Popular,
y tiene muchas limitaciones, en este caso, como líder en un pleno. Él representa a todos los concejales en ese momento y él tiene que saber, tener un poco más de correa política a la hora de saber llevar un pleno. Y yo creo que esta cintura política no la ha demostrado en estos últimos meses, y yo creo que no la ha demostrado incluso desde el principio. ¿Ustedes creen que el hecho de que Independientes Portuense llevara una propuesta en estos momentos de crisis que él se encarga de cacarear continuamente, en la que vive la ciudad y en la que vive España, y que nosotros llevamos una propuesta que era no de congelar los sueldos de los concejales y de los miembros, en este caso, del resto de la corporación, incluso de los cargos de confianza? Una propuesta, como digo, de Independientes Portuenses, que era no congelación, sino bajada de los sueldos. Que se bajaran los sueldos. Que nosotros tenemos que ser los primeros, o ellos tienen que ser los primeros que tienen que dar ejemplo al resto de los ciudadanos. Y el señor Moresco no tenga otra cuestión que plantear en ese pleno que decir que nuestra propuesta es provocadora. En todo caso, él entenderá que los compromete. Pero los compromete porque no quieren bajarse el sueldo. Eso es lo que tiene que haber dicho la señora Leocadia cuando respondió en el pleno. No que era una propuesta comprometedora o que era una propuesta provocadora. Tenían que decir que no están dispuestos a bajarse el sueldo.